Elementos, pruebas y trastornos del lenguaje. Presentado por Nicole Alcalá, María Esperanza Carrillo, Carol Díaz, Chelsea Farrayán, Laura Suárez y David Silvera. Elementos de evaluación. Batería de lenguaje objetiva y criterial o BLOC. Esta es una prueba diseñada para determinar las competencias y habilidades lingüísticas en el niño, así como presenta alteraciones en el lenguaje. Una característica muy importante del BLOC es que esta está específicamente constituida en español, de manera que en su diseño se prestó especial atención a las propiedades, adquisición y su uso. Además que esta está destinada a niños entre los 5 y los 14 años de edad. El BLOC explora 4 grandes aspectos del lenguaje, como sería la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Este blog permite obtener una puntuación entre 0 y 100 centiles que indica el nivel del lenguaje para cada uno de los 4 aspectos evaluados. Encontramos el test Illinois de las habilidades psicolingüísticas. Es una prueba muy conocida que sirve para determinar las habilidades lingüísticas generales de los niños, así como para establecer su nivel de adquisición del lenguaje. El test es apropiado para los niños de 5 a 10 años. Y la aplicación es individual, ocupando entre 45 y 60 minutos. El instrumento incluye 2 escalas, una de lenguaje hablado y otra de lenguaje escrito, y una vez usadas las distintas pruebas se obtienen puntuaciones para cada una de ellas que posteriormente se convierten en percentiles, y es así como se obtiene una puntuación global para cada escala. Y dentro de esa puntuación global que luego se convierte en una edad aproximada del desarrollo según los criterios normalizados. El cuestionario del lenguaje oral de Navarra. Este es un test que sirve para la evaluación rápida del desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué se dice que evaluación rápida? Porque solo se lleva unos 10-15 minutos. Bueno, su aplicación es individual y está indicada para niños de 4 a 6 años. El test evalúa el contenido, la forma y el uso del lenguaje, utilizando materiales adaptados a cada grupo de edad. Por ejemplo, en una de las pruebas el niño debe nombrar diferentes objetos presentados en un cuadernillo de imágenes. Por otro lado, se le pide que repita frases pronunciadas por el evaluador. Y en otra se presenta una serie de láminas de dibujos. ¿Esto para qué se da? Bueno, esto es de tal manera en que en unas ocasiones el niño debe señalar el objeto que el evaluador dice y en otras debe nombrar debe nombrar el que se le señala. El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. Su objetivo principal es evaluar la comprensión y expresión de las estructuras morfosintácticas del lenguaje. Esta prueba se aplica de manera individual. El tiempo varía entre unos 20-30 minutos máximo y la edad, el rango de edad es desde los 3 años hasta los 7 años. Bueno, esta prueba, su aplicación es muy cómoda porque se emplea un libro con láminas que contienen todos los materiales necesarios y así es más fácil que el niño se pueda desenvolver al momento de realizarla, no se sienta aturdido, no se sienta con miedo o pueda tener una mayor comprensión de esto. La prueba de Sadet Khalil, aunque originalmente se diseñó para la lengua inglesa, existe una traducción adaptada al español. Su utilización es adecuada para niños a partir de los 6 a 7 años con una mínima capacidad lectora y es complementado por un evaluador adulto. Este test está compuesto por 12 pruebas distintas, cada una de las cuales explora un aspecto particular del uso del lenguaje. Dentro de cada una de estas pruebas, los niños deben poner en juego todas sus habilidades lingüísticas de manera simultánea, siendo estas la comprensión, producción, sintaxis, morfología, etc. Por tanto, este no es un instrumento que mida el desarrollo de cada uno de estos niveles del lenguaje de manera separada, sino que más bien mide el desarrollo global de esta capacidad. Pruebas del lenguaje.
Ahora vamos a enfatizar en las pruebas del lenguaje. Primero que todo, hay que tener muy en claro que evaluar el lenguaje supone determinar el nivel de eficacia en habla, lengua y comunicación en función de los nexos que éste establece con todas las variables, ya sean cognitiva, audio-oral, emocionales, sustrato neurológico y entre otras. Y también especificar en qué medida está alterado en sí mismo o expresa la existencia de alteraciones. Entre las pruebas que más destacan vamos a encontrar, primero, la evaluación de la fascia de Boston. Este test es uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación neuropsicológica de la fascia y de los trastornos relacionados. Fue desarrollado por Harold Goodglass y Edith Kaplan en 1996. Este test evalúa 8 áreas y en cada una de ellas se valora el grado de severidad del déficit entre 0 y 5 puntos. El diagnóstico neuropsicológico de adultos incluye una escala para la evaluación del lenguaje bajo la denominación de área del lenguaje oral, que valora 2 grandes apartados. Primero, evalúa el habla receptiva y el habla expresiva. Sin embargo, se dice que esta prueba es muy limitada, ya que no evalúa la lectura ni la escritura del sujeto y recordemos que para realizar el diagnóstico cualitativo del lenguaje se deben evaluar diversas áreas relacionadas con el lenguaje oral y escrito. En la tabla veremos los principales parámetros para la evaluación clínica del lenguaje. Entre ellas encontramos el primer parámetro, que es el lenguaje expresivo. Este lenguaje expresivo lo que evalúa es la amplitud del lenguaje espontáneo, es decir, la forma en la que podemos hablar, la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje oral, la forma en cómo expresamos nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, la fluidez verbal que tenemos al hablar, la estructura melódica, cómo se escucha nuestra voz, la estructura sintáctica y la gestualidad, o sea, los gestos y la pronunciación de las palabras, pues que acompaña el lenguaje. En este caso, como dice en la tabla, gestualidad y prosodia expresiva que acompaña el lenguaje. En el siguiente parámetro observamos el lenguaje comprensivo. En este básicamente se evalúa que podamos comprender lo que estamos escuchando, que podamos comprender cómo suenan las palabras que nos están diciendo y también que comprendamos el significado simbólico del lenguaje. Y aquí entra en que las personas puedan comprender los refranes, metáforas, dichos y entre otras cosas. El siguiente parámetro, como bien lo indica su nombre, es repetición y es ver si hay repetición de palabras y repetición de oraciones. También está el de denominación. Y aquí entra en que si las personas puedan determinar, por ejemplo, no es que este es un televisor, este es un computador, este es un teléfono, que puedan comprender esto y lo puedan denominar por su nombre. En el parámetro de lectura encontramos esa fluidez de lectura oral, la lectura silenciosa, esa comprensión de lo que leen y las paralexias, que es cuando confunden las palabras con otras. Otro parámetro que encontramos es el de escritura. Aquí se evalúa la grafomotriz, es decir, la copia, la audionóxica, que es el dictado, la nosomotriz, que es la composición escrita, y las paragrafías. Y las paragrafías es esa sustitución, omisión o desplazamiento de las letras, sílabas o de las palabras. El cálculo es otro parámetro y en este se busca saber si la persona tiene o no ese concepto de número o la capacidad para el cálculo y la resolución de problemas. También encontramos en esta tabla otras alteraciones pues que buscan evaluar si hay trastornos sensoriales, hay trastornos motores u otros cognitivos como lo son una alteración en la memoria o en la atención. El cálculo es otro parámetro y en este se busca saber si la persona tiene o no ese concepto de número o la capacidad para el cálculo y la resolución de problemas. También encontramos en esta tabla otras alteraciones pues que buscan evaluar si hay trastornos sensoriales, hay trastornos motores u otros cognitivos como lo son una alteración en la memoria o en la atención. La lateralidad es una medida indirecta de la dominancia para el lenguaje, existiendo diferencias cuantitativas y cualitativas en el rendimiento cognitivo de las personas en función de su lateralidad. El test de Harris es un test que evalúa predilección de un niño para usar con más frecuencia el lado derecho o izquierdo de su cuerpo. Dicho test se utiliza para evaluar si el niño también presenta o no la dislexia. Y esta prueba se lleva a cabo en niños de edad entre 7 y 9 años.
El cuestionario de lateralidad de Edimburgo tiene como objetivo la evaluación de la dominancia manual. Es un test breve en cuya administración no se tarda más de 3 minutos y este test consiste en una hoja con 2 columnas, tanto como con una columna derecha y una columna izquierda. En ellas, el sujeto debe colocar uno o más cruces para indicar qué mano utiliza para realizar las actividades como lo son el escribir, el dibujar, el lanzar un objeto, el usar la tijera, el cepillarse los dientes y como también puede ser el encender una cerilla, abrir cajas, etc.